Ya lo ¿Ya? hice. Vamos. Yo lo hice así, profe. Lo hice. Ahí está. ¿Ya? Pintuma Poromboivai, Shere Maribel Bravo Caicina. Hoy vamos ¿Ya? a conocer las partes del cuerpo en guaraní. Aquí tenemos la cabeza, ¿Ya? Muy bien. luego tenemos acá los bracitos. ¿Cómo se dice en guaraní? En guaraní quiero su defensa. Ay, perdón, Lisa, me voy a disculpar. Acá en la cabeza tenemos el Shereza, que es mi ojo, el Iti, su nariz, ¿Ya? Cheyuru, mi boca. Y también tenemos al Chenambi, que es la oreja, al A, que es el cabello. Aquí tenemos el brazo, que es Orelliva. ¿Ya? Y por acá tenemos Poaca, que es el dedo. Y Ñandepo, que es la mano. Aquí tenemos el brazo, el hombro, perdón, que se dice a ti. Y los pisan los dedos de los pies. ¿Ya? Eso lo hice. ¿Ya? Así como me ha mandado grabándose, me manda por favor al grupo. No se olviden porque estoy calificando. Ya lo hice. Gracias. Ya. Calleja, Colque, Irma, Inés. Callejas, ¿está? Perdón, calle. Calle, Colque. No está, ¿no? Se lo perdió la defensa. Está Castro Álvarez. Castro Álvarez. Ana Daniela. Tampoco. Ferrufino. Yailita, Angélica. Tampoco, ¿no? Gómez, Maturana. Vivianita. Bianita. No me pidió ni licencia. Guayani, Chaparro, Liliana. Kwayo por Mumbai. Ya, muy bien. Inicie su defensa, hija. Ya le hice. Dice, yo le hice solamente así. Ya, si usted le Se ve, dice. favor, ¿ya? Inicie. Ya dice. Pictuma oñen bomberetas. Eh, Hoy día vamos a aprender las partes de nuestro cuerpo
Vamos a empezar por la cabeza. En la cabecita tenemos el cabello. En guaraní se dice A. Ya, Llegamos a la ceja. La ceja se llama jaba en guaraní. La cara, la cara se llama jaba. La ceja se llama nenderesápica. El ojito se llama teropea. Las pestañas. Las pestañas se llaman teropea. El ojo se llama chereza. La boca se llama cheyuru. En la boquita tenemos los dientes que se llaman nerai. También tenemos la lengua que se llama neku. La naricita, la nariz se llama iti. Y la orejita se llama chenambi. El hombro se llama ati. El brazo, oyeriba. ya, El pecho se llama pepitia. La parte de donde están nuestras costillas se llama ñandearica. La mano se llama ñandepo. Y nuestros deditos se llama puaca. Nuestro estómago se llama ijía. Aquí abajo, esta partecita de nuestros pies se llama empeine. Y en guaraní se dice picupe. Y los deditos del pie se dice tiza. ya, La parte de atrás, nuestra nuca, se llama oreata. Nuestra espalda se llama cupe. Y nuestra columna se llama rendapiwi. Nuestro codo se llama cherendibanga. Y nuestra cadera se llama orecua. Nuestras nalguitas se llaman derebi. Nuestro tobillo se llama piñoa. Nuestras canillas se llaman de taba. Ese sería, Alicia. ya. Me van a hacer cómo van a entrar a una clase, ¿ya? Quiero ver el saludo, todo eso, ¿ya? Por favor, para que ahí partamos, para que a ver cómo dan el tema. Bien. Usted es Malea, ¿no ve? Miranda, Guaylani, porfa. Elise. A ver. Mm. Malea Guzmán, Linda. Malea es ella, La ¿no? que puso no era ¿Tu yo. apellido, mi amor? Guayani, ¿no? Sí, Lilian Guaylani, Elise. Ya, muy bien. ¿Listo? Ya, está. Espera un Miranda. ratito. Malea Guzmán, Linda. Sí, Después, aquí estoy, dicen. después Miranda, ¿ya? Vamos por Ya. ordencito. Ya, vamos, comienza, hija. Ya.
Em, un ratito voy a desconectar esto. Todo eso se van a grabar y van a enviar al grupo. Ya. Vilma Porombebae, Vilma Oñemombareta. Bueno, hoy día vamos a ver las partes del cuerpo en guaraní. Bueno, aquí tengo, aquí está, por la mitad, aquí está. Este es cabello, es A. Y tenemos nuestros ojitos, es cherza. Nuestra boquita se dice en guaraní, cheyurú. Y nuestras orejas se dice chenambi. Y aquí cuando damos ya la vueltita es el otro, nuestro brazo se dice orelliva. Y nuestro dedo de la mano se dice ñamdepo. Nuestro cuello se dice iayu. Nuestro hombro se dice Haití, Ati. Y mano y dedo se dice Poaca. Y aquí dice, nuestro estómago se dice Ishia. Y pisa se dice dedo del pie. Ya, bien, bien. Pero quiero que hagan como si estuvieran los estudiantes, ¿no? Saluden. No me saluden a mí. Saluden como si estuvieran dando una clase, como si estuvieran entrando a una clase. A eso vamos acostumbrándose. Vamos con Miranda. Ya, Licen, Ahora sí. este es mi cuadro. Puama, Oñembombareras. ¿Cómo están mis pequeños niños? En esta clase vamos a aprender cómo se dicen las partes del cuerpo en guaraní. Pero antes les voy a decir, ustedes conocen su cuerpito, ¿no? Aquí está la cabeza, las cejas, ojitos, nariz, la boca, los brazos, las caderas, los pies, mano y codo. Pero lo más esencial van a aprender cómo se dice en guaraní las partes del cuerpo. Entonces, cabello decimos a, chereza decimos mi ojo, cherembi mi oreja, orejiba el brazo, nuestro brazo. Todos tenemos nuestro brazo. Entonces, ¿qué vamos a decir cuando levanten los brazos? Yo voy a decir nuestro brazo. Orejiba. Y todos levantamos el brazo. Cuando yo diga la mano, ñandepo, nuestra mano, arriba la mano. Eso, muy bien. Y nuestra cadera se dice orecua. La ceja se dice pica. La nariz se dice ati. Mi boca se dice cherúa. El labio se dice cherembe. Mi diente se dice nerai. La lengua, neku. Y el dedo del pie, pisa. Entonces, cuando yo diga, levantamos la mano, yo voy a decir, ñandepo, ustedes me van a levantar la mano. Cuando yo diga, tis, at, iti, nariz. Y cuando me toque la cabeza, ¿qué me van a decir? Ah, muy bien. Entonces ya saben qué es las partes del cuerpo en guaraní. Eso sería, Alicia. Muy bien. Ya estamos aprendiendo, ¿no? Así como deben entrar a dar una clase. Quispe, Molina. Presente, Guayo por voy, bye. Ah, bien. Ya.
Pictuma oye bombaretas. En esta noche vamos a aprender a decir en guaraní las partes de nuestro cuerpo. ¿Cómo se dice nuestro cuerpo en guaraní? Se dice ñande erete, nuestro cuerpo. Ahora vamos a aprender a pronunciar en guaraní las partes más importantes de su cuerpo, como ser cara, oreja, ojo, brazo, dedos, ceja, nariz, boca, lengua y dedo de los pies. Muy bien. Cara se dice jova. ¿Ustedes qué van a hacer? Van a colar el papelito correcto en la cara. Ahora, oreja se dice chenambi. Lo mismo aquí, en la orejita. Ahora, ojo se dice chereza. Lo mismo, van a ir a colar el papelito acá. Orelliva se dice a los brazos. Ya. Ahora, dedos se dice poaca. Las cejitas se les dice derezapica en guaraní. Vamos a colar con el papelito en el lugar correcto. Iti se le dice a la nariz, es por donde respiramos. Boca, por donde comen y por donde hablan se dice cheyuru. A la lengua se le dice neku, por donde ustedes distinguen los sabores. Pisa, se le dice a los dedos de los pies. Ya. Y eso es todo, mis niños, así como ustedes pueden aprender las partes de su cuerpo. Licenciada. Ya. ¿Alguien más que no ha entendido bien? ¿Alguien más que no haya defendido? ¿Todas defendieron? Bien, no se olviden de enviarme al grupo, por favor. Necesito, ya, esto es defensa del 2004. Ya saben, ¿no? Tienen que un poquito más, poco a poco van a ir adaptándose y aprendiendo otras palabras igual. ¿Ya? Y por esta clase vamos a avanzar los colores, ¿ya? Para que ustedes ya vayan diferenciando, vayan añadiendo un poquito más, ¿ya? De color, este color, van a ir pronunciando. Ya ustedes me van a defender. Después vamos a hacer unas oraciones con los colores. ¿Ya? Ñemboe, ¿qué nos toca? ¿Oba? ¿Oba nos toca? ¿Sei? ¿Ñemboe, oba? Ova. Ya, oba. Sin H. Chiu, dice. ¿Chiu o oba? Chiu es 7, Hemos licenciada. Ova nos toca. Oba nos toca. Ya hemos avanzado ya. El 6, yo me recuerdo que con el 5 estábamos peleando. ¿No? Ahora nos toca oba. ¿Ya? Los números era, dice Oba. Cheu, A ver, licenciada. Cheu. A ver, lea desde el tema 1. ¿Cuál era primero? A ver, Kipe. Para que nos acomodemos bien. Y se acomoden también su cuadernito bien. Todo, lice. Pues ya. Un breve paso. Ñembombeo Metei, lección número 1, los saludos, Puama, buenos días, Karuma, buenas tardes, Pictuma, buenas noches. Ñembombeo vocabulario,
Oyembobae, estudiante o alumnos. Chesi, mamá o mi mamá. Cheru, papá o mi papá. Cheyari, abuela o mi abuela. Cheramuy, abuelo o mi abuelo. Cheiru, compañero o compañera. Cherendi, hermana. Chetuti, tío o mi tío. Puñatay, señorita. Oporomboebae, profesor. Chemembi, hija o mi hija. Cherai, hijo, solo lo dice papá. Cherariro, nieto. 14, Cheramariro, nieta. Chey, amigo. Cheyaiche, tía o mi tía. Kunumi, jovencita. En bombeo, mocoy. Cuatiapoa, lápiz. Ñeriro, libro. Curarenda, mesa. Tupapire, papel. Cuae, este oesta. Cuaeco, estos oeste. Mboaica, borrador. Simbica, regla. Yeaica, pizarra. Ovapetea, pared. Bipeca, foco. Ibituca, ventana. Pea, aquel o aquella. Tupapireta, cartulina. Es el tema número 2. Y el tema número 3. Ñembombae. Baerreta. Ñambombae. Ñarereta, pegua. Los objetos que tenemos en nuestros hogares. Ña pepo, olla. Quise, cuchillo. Ñae, plato. Nairai, platillo. Carua, cuchara. Taza, pava, tetera. Tupeicha, escoba. Y tupa, alza, la basura. Baretu, recipiente. Cagua, jarra. Urupi, sedazo. Ituapa, asadón. Ñambuy, tinaja. Inimbo, hilo. Tenda, silla. Aporaca, alforja. Kiwa, peine. Sipe, pala. Tamamboca, onda. Poro, tutuma pequeña. Iyaraca, balde. Corepoti, dinero. ¿Ya? Cuatro. Miércoles. Ya. Ñemboe, irundi. Ibira, pasegua, plantas domésticas. Igua, higo, nara, naranja, rima, lima, parta, palta, aratico, chirimoya, mero, melón, sandía, guapurú, pacoba, guineo, plátano, plantas silvestres, caranday, totaí o palmera, bibosi, yua, mistón, ibope, cupesí o algarrobo, mucuruya, maracuya, zaine, tuna, curupay, cebil, talli, tajibo, taperúa, carnaval, ñembombeu, yipi, tallo, rapo, raíz, roqui, hoja, raca, gajos o ramas, pire, corteza o cáscara, poti, flor, fruto, cabello o pelo, tuicha grande, michi pequeño. Número 5, ñembombeo, pandepo, ñande, arete, nuestro cuerpo. Chenambi, mi oreja. Chereza, mi oído. Iti, su nariz. Derezapica, su ceja. Derepea, tu pestaña. Jova, su cara. Cheyuru, mi boca. Cherembe, mi labio. Cheranica, mi mentón. Nerai, tu diente. Neru, tu lengua. Deapisa, tu oído. Yayu, su cuello. Ati, hombro. Rendapiwi, axila. Cabello. Oreata, nuestra boca. Orelliva, nuestro brazo. Ñandepo, nuestra mano. Poaca, yandepoñoa, nuestra muñeca. Poaca, dedo. Poapereta, uñas. Pepitía, pecho. Ipurúa, mi seno. Orecua, nuestra cadera. Ijía, su barriga o estómago. Eikari, rasca o ráscame.
cupe, espalda, cuperice, columna, cupequice, columna, cherendibanga, mi codo, ñanderica, nuestra costilla, nederebi, mi nalga, nedetaba, canilla, piñoa, tobillo, picuque, empeine, pisa, dedos del pie, rapia, testículo, era cuy, pene, tati, vagina, Ya. besa o bésame, hasi, duele. Bombeo ova, vaca reta ñepe, números en guaraní. Mete llave 0, mete 1, mocoy 2, mbuapi 3, irundi 4, pandemo 5, ova 6, chiu 7, curi 8, chau 9, pandepo 10 y pandepo hasta 30, le dice. ¿Hasta 30 nomás hecho? Si es hasta 100. Hasta 100, pero se va a pasar por Bueno, clase, no va a alcanzar. le dice. después ya, ya. Ya. Listo. Ahora falta el de mi cuerpo, tu cuerpo, ¿no? Ahí ya se completó, Lilian. ¿Cuánto había sido? Chiu, le dice. Chiu. Ah, ya. Bien. Ahora me escriben Ñemboe Chiu. Chiu. Más bajito. Jiwa con Y intercortada. Jiwa. Enseguida. Reta. Reta. Jiwa reta. Los colores. Los principales vamos a avanzar. ¿Ya? A un ladito me ponen en guaraní y castellano para que ustedes entiendan. Ya saben, así se lo tengo que hacer. Guaraní y al otro ladito castellano. Tienen que saber los dos para que saber diferenciar. En guaraní, Q-U con J, Q-U significa negro en castellano. Significa negro, negro en castellano. Pecta con intercortada, pecta, ¿ves cómo estoy pronunciando? Pecta significa en castellano rojo. Iyu en castellano significa amarillo. Hobby con intercortada, hobby significa verde.